El primer video del conteo es uno bastante curioso e inquietante. El metraje fue grabado por dos guardias de seguridad que durante sus patrullas en un edificio de oficinas captaron algo muy extraño. En primer lugar, el edificio debería estar vacío, pero no solo no lo está, sino que los intrusos no parecen de este mundo. The lights are... Mientras la cámara se desplaza, capta las siluetas de dos figuras oscuras en la ventana. Mientras que un guardia decide aventurarse adentro, su compañero permanece afuera grabando, y es aquí que las cosas toman un giro extraño, cuando la primera figura parece desvanecerse en el aire. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. It just moved. It just moved. Dude, it just moved. Antes de que los guardias procesen lo que está pasando, una vez más emerge otra figura, y vuelven a ser dos. Security. I just want to talk. Security. En el momento en que el guardia que está dentro, hace saber su presencia y pide hablar, de repente un objeto es lanzado hacia la ventana. Did you throw that? Throw what, dude? I just heard something. Something just threw across the room. What? Dude, something just... Las opiniones están divididas con este video, mientras que para algunos, estos guardias tuvieron un encuentro con entidades paranormales, para otros no es más que actuación. Pero, hay algo extraño con la manera en que la supuesta entidad desaparece, y es que este metraje es interesante de ver y analizar. ¿Tienes alguna idea de qué pasó aquí? Franco TV tiene un lugar favorito para sus incursiones, los cementerios, en especial los localizados en Latinoamérica, y es que, es de conocimiento popular las historias de miedo que circulan sobre estos lugares. En su más reciente investigación, tuvo algunos encuentros inexplicables que no puedes dejar de ver. What the hell is that? What? Hold on, I already see something weird. What the hell is that? In front of the camera, there's nothing. Is that like an exhaust? Or something? That's over the mausoleums here. Look at that. That looks like it's over the mausoleums. Wait a minute. Hello? Señor? Señor? There's somebody just sitting there. I literally just walked back here. And there's legitimately someone just sitting back there. Holy shit, I did not even see this person. ¿Tú puedes hablar? Perdóname. They're not even moving. ¿Todo está bien? They could be praying or something. Yeah, that is fucking terrifying. And I keep hearing like a shuffling sound coming from over here. Let me see if I can record with the thermal.
see I'm already picking something up on the thermal. What the hell is that? Oh my god, I'm trying not to fall. Alright, I got something right here on the thermal. I think that's a person. Holy shit, I think that's a person. Oh my god, I almost fell. Primero Frank capta un misterioso humo saliendo de un mausoleo, pero solo es visible en la cámara infrarroja, porque cada vez que trataba de verlo directamente, no había nada. Después algo o alguien está cerca de él, parado estático, como si estuviera rezando entre las tumbas a mitad de la noche. Esto sería suficiente para que a cualquiera se le pongan los pelos de punta, pero Frank sigue su camino. Y finalmente, se da cuenta de que una misteriosa persona encapuchada estuvo siguiéndolo durante todo su trayecto. Sabiendo que hay que temerle más a los vivos que a los muertos, Frank decide acabar la incursión, y de más está decir, que muy pronto va a volver. El siguiente video fue grabado por cámaras de seguridad. En el metraje compartido en Reddit, vemos lo que parece las afueras de una casa. Ahora mira bien. En las afueras de esta propiedad, a la distancia, se ve a una mujer, vestida de blanco. Parece estar de espaldas y en cuclillas, pero hay algo inquietante con ella. En el primer cuadro, se ve a la mujer materializándose de la nada. Se mueve extraño, la imagen se vuelve traslúcida. Por momentos se ve sólida, pero luego cambia a transparente. Pero es la manera en que se mueve, lo que es más inquietante. Parece balancearse, de lado a lado, por momentos se arrodilla en el piso. Antes de que el video llegue a su final, la vemos cómo se desvanece en la oscuridad. ¿Acaso este es el espíritu de alguien que vivió allí, o quizás sea algo más siniestro, lo que se captó esa noche? Un hombre llamado Tony Ferguson grabó el siguiente video en el castillo Hampshire en Reino Unido, mientras hacía un tour en el lugar. I walk into a pitch black room, and I mean pitch black, like, so if I'm looking around me it's because I've got no torch, which isn't a good plan. If there's any spirits here at all, are you able to show yourself, please? Try and appear by that window, by the brick wall at the end. Este es un castillo que data del siglo XVI, donde vivieron
y fallecieron muchas personas. ¿Será posible que este hombre haya captado alguna entidad atrapada en este misterioso lugar? En este corto video, vemos a alguien huyendo de algo. Supuestamente, cámaras de seguridad grabaron esta aterradora secuencia. Vemos a una mujer huyendo de lo que se ve como una criatura extraña, o quizás un fantasma. El misterioso ser de ojos luminosos camina encorvado, mientras persigue a la mujer. Vemos cómo cae al piso, y se desvanece. Simplemente desaparece. Es difícil decir si este video es real, al parecer no. De todos modos, juzga por ti mismo.